Hola, ¿cómo les va? Como bonus track a la clase 2 de calidad en la atención médica y para mostrarlo con imágenes, los distintos documentos, por así decir, en distintos procesos, utilizando índices, indicadores, evidencias, documentos, hice esta presentación para compartir con ustedes. Vamos a llamar a esta parte miscelánea. Un consultorio de enfermería, ¿sí?, en una institución antes y después de haber aplicado, ¿sí?, conceptos de 5S. Es el mismo lugar, lo que han cambiado por efecto del tiempo son los profesionales, pero ¿qué se pretendió en esto que es bien objetivo? Son imágenes, mostrar un antes y un después. ¿De qué? ¿Cómo se eliminó la contaminación visual, ¿sí?, que había antes al después? Y esto repercutió con otros índices y con otros indicadores en mejoras objetivables, tanto de resultados hard como de resultados soft, mejorando, ¿sí?, por así decirles, la convivencia, no porque fuera mala, sino mejorándola, potenciándola entre los sectores involucrados, quienes desarrollan la gestión AOE, asistencial, operativa, estadística, ¿sí?, ahí nomás en la enfermería, con aquellos que son destinatarios de ese servicio de control, prevención, mantenimiento o aseguramiento de la salud, ¿sí?, y de otros sectores, inclusive que tienen que ver con actividades jerárquicas o actividades gremiales. Se generó confiabilidad, se generaron resultados visibles, objetivables, comparables en función del tiempo y simplemente internalizando entre los actores conceptos que no pasaban por ninguna cuestión económica. Al revés, ¿sí?, hubo cambios y distribución de mobiliario que directamente salió de ahí por ser innecesario. Un consultorio médico en otra institución, arriba antes, se aplican los principios del 5S y luego se objetiva para dejar una evidencia, ¿sí?, de qué medidas también a cero coste económico se generaron y que son parte de la explicación de cómo han mejorado otros índices y otros indicadores de calidad del proceso de atención, como asimismo de mejoras en la relación interpersonal entre unos y otros, insisto, no porque también antes fuera mala, y el impacto que eso tuvo entre indicadores e índices que tienen que ver con la salud o el recupero de la salud de las poblaciones target. Este es otro consultorio de enfermería, antes, viéndolo a su izquierda, en un paso intermedio de aplicación de 5S, está hecho así porque intervinieron en la rotación, no por este programa, sino por cuestiones contractuales, la rotación de profesionales, pero todos empeñados en lo mismo, ¿sí? O sea, el ángulo, ¿sí?, de la foto, de arriba a la izquierda, arriba a la derecha y abajo a la izquierda, básicamente es el mismo, es la misma posición. Pero fíjense, así es como lo ve el paciente. Esto es en un consultorio de enfermería laboral,
¿sí? Cuando entra el destinatario del servicio, lo que veía antes, lo que vio en un paso intermedio y lo que ve ahora, ¿sí? Y abajo a la derecha es también para imaginar el profesional que está ahí, cómo vería la llegada del destinatario de su servicio, ¿sí? Con menos contaminación visual, con menos asfixia visual. Este es otro consultorio, también de enfermería, antes, cómo estaba antes. Durante años esto se mantuvo así, luego de aplicar también conceptos de 5S, se obtuvo esto exactamente en el mismo espacio, sin ninguna erogación monetaria. Involucrar en el proceso de mejora continua también la mejora del hábitat y de las condiciones y medio ambientes de trabajo. Ya miremos en cómo se liberó el campo visual y en cómo hay más iluminación natural, con lo cual tiene otros impactos también sobre lo económico, ¿no? Acá se toman periodos temporales de un año calendario, ¿sí? De distintas unidades asistenciales de atención médica primaria acerca de la prescripción de estos grupos de principios activos, ¿sí? Más allá de las marcas comerciales, ¿sí? Para una población que realiza determinadas actividades y están expresados en unidades farmacéuticas mínimas, tanto en el primer año como en el segundo año. Vemos que hubo al final, en el total general, una mejora, ¿sí? De ahí que está semaforizada en verde, ¿eh? de, con un indicador que sería de 0.11, o sea, de un 11%, ¿sí? Respecto del consumo de unidades farmacéuticas mínimas. Pero al mismo tiempo, eso en lo global, pero al mismo tiempo hubo un incremento, ¿sí? De un 2%, 2.32% en la dispensa de antiinflamatorios no esteroides y de principios activos antihipertensivos de prácticamente un 8%. ¿Sí? Entonces, esto permitió, con una orientación optimista, ver que hubo una mejora, ¿sí? Se disiparon distractores, sobreconsumo, la maniobra que sea, y se evidencia que la población target, eran 2 años calendarios sucesivos, incrementa por alguna razón que habrá que investigar, curiosear, desconfiar, o sea, aplicar una metodología de investigación, se incrementó en un 2.32% el consumo de antiinflamatorios no esteroides y de casi un 8% el de los antihipertensivos. Esto fue en periodos prepandémicos. Estos son otros índices, indicadores e índices que tienen que ver con 11 unidades de atención médica primaria diferentes en 3 años calendarios sucesivos en el tratamiento, o mejor dicho, en el seguimiento evolutivo de patologías crónicas o subagudas con tendencia a la cronicidad. Están rotulados como año 1, 2 y 3, 3 años sucesivos de las 11 unidades asistenciales, operativas y estadísticas de seguimiento de estos casos, ¿sí? La cantidad de días consumidos en la primera columna de cada año, la cantidad de casos, o sea, de personas que han consumido esos días y el índice de media ponderada o promedio de días consumidos por caso. ¿Mm? La semaforización está vinculada a los valores totales de cada cuadro anual y vemos la evolución aplicando distintas metodologías de un proceso
de gestión integral de calidad de proceso de atención médica cerrado, no es de toda la organización, sino esto es de un solo departamento, ¿sí? Y cómo esto fue mejorando año tras año. Aún en aquellos lugares que se mantuvieron con el semáforo en rojo, ¿sí? Los 3 años sucesivos, vemos que habían arrancado con 14 casos en el año 1, 10 casos en el año 2 y 8 casos en el año 3. Claro, el promedio de días por caso es alto, siempre estuvo en rojo respecto del total, pero los casos disminuyeron. ¿Por qué? Porque era gente crónica, severamente enferma, que terminaron falleciendo, ¿sí? Limitando su actividad que de alguna, por culpa de su enfermedad, que permitiera continuar con el seguimiento. Pero también hubo unidades asistenciales que han mejorado el promedio de días consumidos por caso, ¿sí? Año tras año, habiéndose incrementado en alguna oportunidad la cantidad de casos y luego disminuido, o sea, procesos más dinámicos. Y verán uno, la unidad 10, la décima, la anteúltima, que aumenta del primer al segundo año la cantidad de casos, del segundo al tercer año la disminuye, pero incrementa también los días. ¿Por qué? Porque en la gestión de control de calidad y en la gestión del proceso de atención médica se iba de alguna manera desagregando aquellos casos que desde un punto de vista médico, pero basados en la parte de la gestión AOE con hincapié en la E, estadística, y confiando en la A y en la O de quienes son responsables tanto de la gestión asistencial como de la operativa, se pudo ir evaluando que del primer año al segundo lo que teníamos era una demanda contenida, por eso que crecieron los casos. Claro, al crecer los casos y ser similares, disminuye el promedio, porque tengo un numerador mayor, perdón, un denominador mayor en el segundo caso para un numerador grande, ¿sí? Entonces, esto va generando una disminución del promedio por una cuestión meramente aritmética, pero ya liberada esa demanda contenida y pasamos al tercer año, los casos decrecen incrementándose los días promedio, o sea, se siguieron desagregando aquellos que no tenían ese pronóstico tendiente a la cronicidad o a la fatalidad, sino son los que están en procesos evolutivos de seguimiento, podríamos decir, activos, ¿sí? En otros casos, ven que del amarillo al rojo y del rojo al verde, bueno, porque hubo también mejoras en la gestión propia, ¿sí? Y cambios de los colaboradores intervinientes en el proceso que eran sujetos también de la auditoría de gestión. Siempre hablando de la gestión del proceso de atención médica, ¿no? O de atención de la salud. Siempre terminamos viendo que se cumple el principio de Pareto, donde el 80% de los resultados está muy vinculado a un 20% de causas, ¿no? O sea, los resultados tienen que ver con las causas en una relación 80-20. Esto es en otro estudio, medido y graficado, donde obtenidos distintos índices. Acá lo que se pretende es mostrar la aplicación del principio de Pareto y no lo que se midió,
¿sí? Se los ordena en forma decreciente, en términos porcentuales, ¿sí? Y esto me va a permitir, con herramientas informáticas siempre, cualquier planilla de cálculo lo hace, en qué nivel, ¿sí?, se acumula el 80% de este algo que estoy midiendo. Y este algo que yo estoy midiendo tenía que ver con una investigación presuntamente fraudulenta que se daba sobre 40 casos estudiados, ¿sí?, donde se emplearon distintas herramientas. Por el principio de Pareto se los ordena, ¿sí?, para tener que poner la energía o la mayor cantidad de energía inicial en aquello que generaba el monto más alto. Entonces, por Pareto tomamos lo que suma el 80% del monto, ¿sí?, del monto basados en un índice IP, que fue un índice creado para varias mediciones, siempre con el mismo criterio. No interesa qué tiene el índice, pero ese índice tenía también una expresión monetaria que está expresada en monto. Se lo acomoda de alguna manera por el principio de Pareto en pesos, entonces marcamos con una X todos los casos que estarían involucrados en el 80% de ese gasto, ¿sí?, de ese índice IP. A esto se aplica el teorema de Benford tanto para la parte monetaria como para la parte del índice. Entonces se hace un estudio transversal en lo cual, cuando yo tengo que por Pareto lo investigado forma parte del 80% y que a su vez del 80% del gasto generado según los montos establecidos, y que a su vez Benford me permite saber los casos de IP desviados, presuntamente fraudulentos, ¿sí?, me genera un alto margen de sospecha. Priorizamos entonces para decir, en aquellos en que se den 3 o 4 de estas condiciones, van a generar el objetivo o el target. Y verán entonces que sobre 41 casos, para ser exactos, solamente 9 fueron apuntados, y de esos 9 se comprobó y se demostró con evidencia que 7 de esos 9 eran fraudulentos. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué pasó con el resto? Tiene un montón de explicaciones que tiene que ver más con cuestiones pasionales que con cuestiones prestacionales o de calidad. Dicho de otra manera, de no calidad. Pero es un tema que no teníamos que evaluar nosotros los auditores, pero sí decir, si había una sospecha de fraude, bueno, vamos a aplicar la ciencia, el método, de una manera proactiva y sinérgica, con escasos recursos y con los elementos probatorios que nos habían dado, aplicando todo esto con el enfoque de la auditoría. Decimos, miren, ustedes dudan de 41, pero solamente 9 son merecedores de sospecha por esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión en el informe técnico que llega el auditor. ¿Qué recomendaciones se hacen? Quedan librados a otros niveles jerárquicos, y sobre estas 9 personas cayó rigurosamente el peso de lo que prevén otras normas de índole jurídico. Acá
vemos el teorema, teorema de Benford, en forma gráfica, cuando se aplica en software, arriba por los montos facturados, abajo por ese índice IP, que es el índice de prácticas generadas, generadas porque prácticas prescriptas, de poblaciones comparables. ¿Tá? Entonces, vemos que el teorema me expresa desvíos, pero que a su vez esos desvíos que generan sospecha tienen ciertas coincidencias, al menos en 5, tanto por el índice de prestaciones indicadas como por los montos facturados, que fue extensible con las otras herramientas de medición y comparación a 9. Sobre esos 9 se aplica entonces las medidas punitivas en 7, y los otros 2 quedan ahí en un limbo de stand-by para siguientes auditorías críticas, sistemáticas, periódicas, que permitan decir, bueno, mejoró, bárbaro, quedó igual, dudas, empeora, bueno, van a seguir el camino punitivo que se aplicó con los otros, que eran más certeros, con evidencias demostrables y acreditadas, ¿no? Acá también hubo en 2 años sucesivos distintos índices, ahí tienen las referencias utilizados, en este caso para prestadores médicos ambulatorios de distintas especialidades. Acá se muestra exclusivamente clínica médica, ¿sí?, donde el IC es el índice de consultas realizadas sobre la población target en un periodo de un año, el IR, las recetas o prescripciones de fármacos, el IP, las prácticas indicadas, como en el caso anterior, lo único que esto eran en lugares distintos, el gasto generado por paciente, el gasto generado por recetas de fármacos, el gasto generado en prácticas y el gasto total, ¿sí?, generado por esa especialidad. ¿Esto para qué me sirve? Para poder comparar en principio cómo se comportó la especialidad un año contra otro y ver abajo las variaciones, donde se verá que la gestión que se aplicó fue exitosa, y esto fue sin tocar los honorarios, sino mostrando las evidencias a estos prestadores médicos, en este caso de clínica médica, especialistas acreditados y bien credencializados, donde la mayoría eran profesores titulares o adjuntos de hospitales universitarios, cómo sin resentirse la calidad se mejoraron los indicadores, y por ende bajó considerablemente el gasto total de esta especialidad en un 10%. Los números que tienen que ver con gasto están expresados en dólares estadounidenses. Así que imagínense qué contentos que estaban cuando de un año a otro, nada más que una especialidad, desde la auditoría ahorró, por así decir, o evitó una erogación en pagos por servicios dados, y sin resentirse la calidad, insisto en ese punto, de aproximadamente $50.000 estadounidenses de una sola especialidad, ¿sí?, de un año a otro. Acá vemos exactamente esa especialidad médica en el mismo trabajo, los índices, ¿sí?, pero prestador por prestador, que están codificados con un número y una letra, un sistema alfanumérico, pero todos son de clínica médica, ¿sí? Entonces ahí podíamos ver cómo cada uno
estaba en sus índices de consulta, de recetas y de prácticas, y el gasto en dólares estadounidenses que generaba por paciente cada uno de ellos en el primer año, y después vimos cómo esta fue el grupo target, porque eran los desviados respecto de la especialidad, y cómo el otro año, bueno, se generó sin resentir la calidad, sin quejas, sin sanciones, sino con evidencias acreditadas, aclaraciones, gráficos, con método científico, de una manera crítica, sistemática, periódica. Nos reuníamos cada 90 días con cada uno de estos profesores y cómo después mejoraron, que en definitiva en esta sola especialidad se evitó una erogación innecesaria de $50.000 promedio, más o menos. Miren esto, este es terrible indicador, ¿no? O sea, había que cumplir con la ley, tener un desfibrilador automático, pero se puso bajo llave y la llave está a unos 50 metros de donde está ese cardiodesfibrilador. O sea, se hace una erogación para cumplir con la norma, y a quien va ahí en auditoría de acreditación, esto es como un golpe de puño en el pecho, por no decir en la boca, ¿no? No, está bien, ustedes quieren cuidar a la población por si hace un paro cardíaco, pero a su vez los están tratando de ladrones. Entonces, a ver, yo no vengo acá para decir desfibrilador si hay uno. No, no, si no está accesible. No, pero lo que pasa, bueno, la llave dónde está, no, está en vigilancia. Bueno, pongan el desfibrilador en vigilancia, porque cuando se lo necesite no se puede ir corriendo 50 metros para ir a buscar la llave, abrir esa reja, sacar el desfibrilador y acordarme de la capacitación que me dieron de... No, no, no. Esto debe estar... Y esto pasa. Esto pasa. Otras formas de graficar indicadores, años tras años. Una forma de graficar en términos estadísticos simples, clásicos, con una pirámide demográfica, cortada por grupos etarios, ¿sí? En este caso factores de riesgo cardiovascular en un estudio clínico, por género y por rango etario, ¿no? Entonces estoy mostrando cómo está mi población target. Este es una comparación en 12 meses de un año versus los 3 últimos meses del año precedente, donde se establece una metodología semanal que se integra mensualmente a 11 también unidades asistenciales de cumplimientos o incumplimientos a normas, a pautas, mejor dicho, previamente acordadas con las 11 unidades y sus responsables. Verán que la unidad 4 estuvo siempre en rojo desde octubre de un año hasta diciembre del otro año. Eso tiene que tener una explicación. Y la explicación la tenía: una innecesaria y caprichosa rotación de profesionales en esa unidad asistencial. En otros casos, entonces no tenían tiempo de aprender uno, tenían desvío. Entonces ese lo cambiaban porque tenía desvío y venía otro, pero que tenía desvío y ese se lo cambió y venía otro, y así indefinidamente. No, no, no. Eso no es cambiar gente inteligente porque no obtuvo resultados en el proceso básico, atención médica primaria, de aplicación de pautas de la gestión operativa y estadística, no asistencial. No estamos acá evaluando cuánta medicina o cuánta enfermería o cuánta kinesiología saben estos profesionales, sino cómo adhieren a pautas operativas y estadísticas. Si adhieren o no adhieren,
¿sí? Y si no adhieren, se marcan los desvíos que van en rojo. Ah, trigo no, hay que cambiarlo y poner a otro. Acá viene el otro. Mientras se está realizando la inducción, se capacita, pero empieza a tener fallos y errores. Y bueno, como sigue teniendo, no, no, pongamos otro, pongamos otro, pongamos otro, pongamos otro. La conclusión es que si yo no invierto tiempo y esfuerzo y contención en capacitar a gente que quiera también aprender y que adhiera, eh, lo único que voy a hacer es cambiar gente, nada más. ¿Eh? Hay un dicho que el otro día inclusive lo comentaba con un colega de mi trabajo. Si uno a la gente solamente le da maníes, cacahuates y bananas o plátanos, no podemos pretender que hagan algo distinto que monerías. ¿No? Entonces, no, hay que invertir en la gente cuando uno sabe que están bien credencializados, y no castigar el desvío, porque de esa manera estoy aseverando que son puntos de dolor, y entonces al rotarlo, lo único que hago es perder la oportunidad de mejora. Cuando hay un respaldo político a un proceso de mejora continua, el resultado es objetivable, la unidad 9. Y todos los demás están entre la unidad 4 y la unidad 9. O sea, entre el rojo y el verde están todos los demás. Esto fue presentado en un congreso de salud ocupacional donde estamos viendo los indicadores, son números enteros de accidentes laborales, ¿sí? O sea, vinculados con el trabajo en 3 años sucesivos, pero con 2 años de gestión, trabajando desde salud ocupacional conjuntamente con seguridad y higiene en forma conjunta, sinérgica y respaldado por la administración de personas, ¿no? Una empresa brasileña, entonces se llama administración de gente y relaciones laborales. Estos son los resultados. En el gráfico de la izquierda vemos comparativos los años 2014 y 2015. En el rojo de la izquierda es el 2014, cuando implementamos el programa SSMA, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, del cual yo formaba parte de ese grupo a nivel corporativo, andando por todo el país. Acá también teníamos 11 unidades asistenciales en plantas. Vemos que la realidad del 2014 la transformamos en verde para el 2015, pero el desafío fue, terminado el 2015, ponerla en rojo y ver, en aras de este congreso, que era en octubre, noviembre del 2016, como si seguíamos implementando la metodología, cómo se transformaba. Y bueno, también una imagen vale más que 1000 palabras. Acá vemos de vuelta al otro año, el tercer año en estudio y el segundo año de aplicación de SSMA, como la curva de mejora del primer estudio fue a su vez mejorada en el segundo estudio anual. Había que tener respaldo político porque también hay que esperar que pase un año para poder comparar lo comparable. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase y espero que este bonus track lleno de imágenes les haya servido para ratificar y conceptualizar todos los conceptos y toda la teorización compartida hasta ahora. Muy bien, nos vemos en la próxima. Muy amables.